El director humilló a un alumno becado pidiéndole tocar el violín como una broma, pero nadie esperaba lo que ocurriría después. Bienvenidos a Verdades Ocultas. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que el talento no entiende de apariencias. En la prestigiosa Academia Bridgestone, donde las apariencias parecían más importantes que el mérito, un gesto de arrogancia estaba a punto de desatar algo inolvidable. Era el primer día de clases para Mateo Ramírez, un chico de piel morena, rostro tranquilo y ropa modesta. Su camisa blanca tenía un botón flojo, su pantalón mostraba un remiendo y sus tenis desgastados hablaban de años de uso. Mientras caminaba por los pasillos de mármol, sentía las miradas de estudiantes de familias ricas. Nadie decía nada, pero los ojos gritaban, no perteneces aquí. Su abuela, doña Rosa, había llorado de alegría cuando llegó la carta de aceptación. Mateo había ganado una beca completa. En su barrio, donde las calles estaban llenas de polvo y las oportunidades eran escasas, esa noticia fue un milagro. Cuando entró al aula 3B, el murmullo se detuvo. Todos lo observaron como si fuera una mancha en un lienzo nuevo. Tú, al fondo, ordenó el profesor sin preguntar su nombre. Mientras cruzaba, escuchó susurros. Ese es el becado, ¿verdad? Comentó una chica de cabello rubio. Mira sus zapatos, rió otro. Mateo bajó la cabeza, recordando las palabras de su abuela, levanta la frente, hijo. Tú vales tanto como cualquiera. Durante las primeras horas se mantuvo en silencio, tomando apuntes. No importaba cuánto intentara ser invisible, siempre lo juzgaban. En el receso, buscó refugio en un rincón. Sacó una torta de frijoles y una botella de agua tibia. Mientras comía, veía a los demás jugar fútbol en el césped perfecto, como si ese mundo le estuviera prohibido. Entonces, una sombra se proyectó sobre él. Era el director Vargas, un hombre de traje impecable, cabello plateado y sonrisa soberbia. ¿Tocas algún instrumento, muchacho? Preguntó en tono frío. Sí, señor, un poco de violín, respondió Mateo, bajando la mirada. El director arqueó una ceja, como si aquello fuera un chiste privado. Interesante, dijo con sarcasmo antes de girar y marcharse, dejando tras de sí un aire de burla. Esa noche, en su pequeño departamento de paredes descascaradas, Mateo no mencionó nada a su abuela. Prefirió decir que había sido un día tranquilo. Después de cenar, bajó al sótano del edificio, donde lo esperaba un violín viejo que un vecino le había regalado. El arco estaba gastado y las cuerdas oxidadas, pero para Mateo era un tesoro. Tocó algunas notas desafinadas, y poco a poco la música llenó aquel lugar humilde. Allí, la pobreza, las miradas duras y los prejuicios desaparecían. Solo quedaban él, su violín y un sueño que se negaba a soltar. Los días siguientes en la Academia Bridgestone no fueron fáciles para Mateo. Cada pasillo parecía recordarle que no pertenecía allí. Los murmullos lo seguían, las risas lo herían y las miradas frías lo aislaban aún más. Se refugiaba en sus cuadernos y en su violín. Nunca respondía a las burlas, pero cada palabra dejaba huellas en su corazón. Un miércoles, la profesora Salas anunció que habría una presentación artística durante la gala de bienvenida. Era tradición, los alumnos debían mostrar sus talentos ante padres y directivos. El director Vargas, con tono casual pero lleno de intención, sugirió que Mateo abriera el evento con una pieza de violín. La noticia se esparció rápido. Algunos alumnos rieron abiertamente. Esto va a ser épico, comentó Luis Ortega, capitán del equipo de fútbol. A ver si no se rompe el violín en sus manos, agregó otro. Mateo sabía que aquello no era un honor, sino una trampa disfrazada de oportunidad. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, las burlas resonaban en su mente. Al llegar, encontró a su abuela sirviendo arroz y frijoles. ¿Cómo te fue, hijo?, preguntó ella con dulzura. Bien, abuela, mintió Mateo, ocultando el nudo en su garganta. Esa noche, frente a su violín, la verdad salió en notas. Tocó como si quisiera arrancarse la tristeza. Cada melodía era un suspiro, cada acorde una lágrima contenida.
Recordó las palabras de doña Rosa: no toques para complacer a otros, Mateo. Toca para contar tu verdad. Entonces tomó una decisión. No importaba si querían reírse. Tocaría, pero no para ellos. Tocaría para sí mismo, para su abuela, para su historia. El viernes llegó más rápido de lo que hubiera querido. Desde temprano, la academia estaba llena de movimiento. Los alumnos practicaban danza, canto o teatro. Para ellos la gala era una celebración. Para Mateo, una sentencia. A las 5 de la tarde, autos de lujo se alineaban en la entrada. Padres con trajes costosos y madres con vestidos de diseñador llenaban el auditorio adornado con flores. Detrás del escenario, Mateo respiraba profundo. Vestía su mejor ropa, una camisa heredada y un pantalón demasiado grande. No había marcas caras, pero sí dignidad en cada pliegue. La profesora Sala se acercó y le dio una palmada en el hombro. Confío en ti, Mateo. Hazlo como si estuvieras en casa, le dijo. Entonces, el director Vargas tomó el micrófono. Bienvenidos a nuestra gala de talentos. Hoy, para comenzar, tendremos algo poco convencional. Algunas risas se escucharon entre el público. Recibamos con un aplauso a nuestro nuevo alumno becado, Mateo Ramírez. Los aplausos fueron dispersos, algunos sinceros, otros cargados de burla. Mateo caminó hasta el centro del escenario, sintiendo cada mirada como un peso. Colocó el violín en su hombro y apoyó el arco sobre las cuerdas. Por un instante, todo el murmullo desapareció. Mateo cerró los ojos un instante. No era por ellos, no era por aprobación, era por su abuela, por las noches de práctica en silencio, por cada promesa que había hecho frente a su violín viejo. Colocó el arco sobre las cuerdas y comenzó. Al principio las notas fueron suaves, casi tímidas, como un susurro. Luego crecieron. La melodía que eligió no era famosa, ni espectacular. Era suya, nacida de recuerdos, de miedos y sueños. En el auditorio, los murmullos se apagaron, las sonrisas sobradoras desaparecieron, los celulares bajaron. La música de Mateo tenía algo imposible de fingir, ¿verdad? Cada nota era una página de su vida, cada acorde un abrazo de su abuela, cada pausa un suspiro contenido por años. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Solo silencio reverente, hasta que una madre en primera fila comenzó a aplaudir. Pronto otro se unió, luego otro. En segundos, todo el auditorio estaba de pie. Mateo sintió el corazón latir con fuerza, pero esta vez no era miedo, era orgullo. Mientras bajaba del escenario, algunos profesores lo felicitaron, y hasta los alumnos que antes se burlaban ahora lo miraban con respeto. Luis Ortega bajó la mirada cuando Mateo pasó frente a él. Esa noche, en casa, doña Rosa lo recibió con lágrimas en los ojos. «¿Tocaste para mí, verdad?», preguntó. Mateo sonrió. «Sí, abuela». Esta vez todos escucharon. Pero mientras ellos celebraban, el director Vargas fruncía el ceño. Su plan de ridiculizar al becado había fallado. Y lo que era peor, padres y maestros hablaban con entusiasmo de Mateo. «¡Qué talento tan auténtico! Necesitamos más chicos así», decían. Vargas comprendió que no podía permitir que un alumno humilde cambiara la narrativa de la Academia Bristone. El lunes, la profesora Salas anunció que Mateo había sido invitado al Club de Artes, reservado para los mejores. Además, un conservatorio regional mostró interés en darle una beca. Las noticias se esparcieron, generando admiración en muchos, pero incomodidad en otros. Con la luz vinieron las sombras. Detrás de sonrisas falsas y aplausos forzados, un resentimiento silencioso crecía. Mateo lo intuía, el verdadero desafío apenas comenzaba. Pronto aparecieron señales claras. Una mañana el violín de la sala de música estaba dañado, con cuerdas cortadas. Sus partituras desaparecieron de su casillero. Incluso circularon rumores maliciosos insinuando que su talento era exagerado y que lo de la gala había sido solo un golpe de suerte. Mateo lo notaba, pero callaba. No porque no sintiera la injusticia, sino porque había aprendido que la mejor respuesta es la constancia.
Cada tarde regresaba al sótano de su edificio, practicando con su viejo violín, encontrando en cada nota la fuerza para resistir. La semana siguiente amaneció con cielos grises y un aire pesado que parecía presagiar problemas en la Academia Brimstone. La dirección anunció la Semana de las Artes, un evento prestigioso donde los mejores alumnos se presentaban ante empresarios y donadores. Todos sabían quién merecía estar en la lista: Mateo. Había conmovido a toda la academia en la gala, pero cuando el mural mostró los nombres, el suyo no estaba. Ni en música, ni en ninguna categoría. Era como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue brutal. Algunos alumnos indignados murmuraban, otros decían resignados: así son las cosas aquí. Mateo sintió un vacío frío en el pecho. Se quedó de pie frente al mural sin moverse hasta que una voz lo sacó del trance. Era la profesora Salas: no es justo, Mateo, y no lo vamos a dejar así. Esa misma tarde, junto con el profesor Ríos de Historia, comenzó a planear algo distinto. Si no lo dejaban brillar en el escenario oficial, crearían uno propio. Lo llamaron el Eco de Brimstone. Sería un concierto en el jardín trasero, lejos del control del director Vargas. La idea circuló en voz baja entre alumnos y maestros de confianza. Pronto más manos se unieron, jóvenes de teatro, pintura y música que también se sentían relegados. Mientras tanto, en su oficina, Vargas presentía que algo se movía y lo irritaba no poder controlarlo. Citó a Mateo bajo el pretexto de orientación. Lo recibió con su sonrisa fría y le dijo: no todos nacen para ser protagonistas. A veces es mejor mantener un perfil bajo. Las aguas tranquilas son más seguras. Era una amenaza disfrazada de consejo. Mateo lo miró en silencio, sin ceder. Esa noche, en casa, tomó una decisión: no importaban las puertas cerradas, iba a tocar y todos lo escucharían. Los días siguientes fueron un torbellino. Profesores y alumnos trabajaban en secreto. Consiguieron luces viejas del teatro, sillas del comedor y un piano olvidado. No era perfecto, pero el espíritu era auténtico. Mateo, aunque no lo había pedido, se convertía en símbolo de esa resistencia silenciosa. La tarde previa al evento, los rumores ya corrían. Se decía que algunos padres asistirían y que incluso periodistas habían sido alertados. También se hablaba de que Vargas preparaba represalias. La presión era enorme, pero Mateo recordaba las palabras de su abuela: la dignidad no se negocia, hijo, se defiende. Esa noche afinó por última vez su violín en el sótano. Tocó una melodía sin nombre, hecha de lucha y esperanza. Doña Rosa lo abrazó fuerte y le susurró: mañana, pase lo que pase, ya ganaste. El viernes amaneció con cielo claro. En el auditorio principal los alumnos elegidos por la dirección se preparaban para su acto oficial, pero en el jardín trasero algo distinto tomaba forma. Un escenario sencillo con lámparas colgadas, sillas prestadas y un micrófono antiguo reunía a padres curiosos, estudiantes en busca de algo real, maestros cansados de callar y un par de periodistas locales. No había lujo, había expectación. En el centro estaba Mateo Ramírez con su violín. Llevaba la camisa blanca planchada, el pantalón heredado y el corazón latiendo a ritmo de compás. Entre el público distinguió a su abuela, que lo miraba con ojos brillantes, y a la profesora Salas junto al profesor Ríos, firmes como un respaldo silencioso. Un guardia dudó unos segundos, pero decidió no interrumpir: el murmullo del jardín ya era un acuerdo colectivo. Mateo respiró hondo, colocó el violín en su hombro y apoyó el arco en las cuerdas. El silencio fue total. Las primeras notas salieron suaves, casi tímidas, y después crecieron con firmeza. No interpretaba una pieza famosa, era su propia melodía, hecha de horas de práctica en el sótano, de dudas, de esperanza y de cada sueño que se negaba a abandonar. Cada nota traía el olor a tierra mojada de su barrio, el sonido de los camiones al amanecer, la risa de su abuela los domingos, el eco de cada puerta cerrada en Brimstone. La brisa movía las hojas y parecía acompañarlo. Un fotógrafo ajustó su cámara, pero bajó el lente para escuchar mejor. Dos madres, acostumbradas a actos frívolos, se limpiaron lágrimas discretas. Un profesor rígido apretó los labios y miró al suelo, vencido por la vergüenza.
Estudiantes que antes reían se quedaron quietos, como si una verdad incómoda les pesara en el pecho. La melodía siguió subiendo y, en un rincón, el director Vargas observó con rabia contenida. Cada acorde le restaba autoridad, cada respiración del público desarmaba su discurso. La música de Mateo no solo llenaba el jardín, llenaba los vacíos que años de exclusión habían dejado en la academia. Cuando la última nota se sostuvo en el aire, hubo un segundo largo sin sonido, un silencio denso que valía más que cualquier discurso. Luego llegaron los aplausos, primero tímidos, después firmes, después una ola inmensa. Algunos vitorearon su nombre, otros lloraron sin escondite. Mateo permaneció sentado un instante, con la cabeza gacha y el corazón desbordado. Levantó la vista y buscó a su abuela, ella no dijo nada, pero su sonrisa fue el aplauso más grande de todos. Salas le tomó la mano y susurró un bravo que solo él oyó. Varios alumnos se acercaron con respeto, pidiendo aprender esa pieza que no estaba en ningún libro. Esa noche Mateo entendió que había roto el silencio, que la música había dicho lo que sus palabras no podían y que, desde ese momento, nunca más volvería a ser invisible. Tras el concierto en los jardines, Brimstone no volvió a ser la misma. Los pasillos hablaban del evento que el director había querido impedir y muchos que siempre callaban ahora miraban a Mateo con respeto. Vargas, herido en su orgullo, convocó al comité de disciplina y trató de sancionar a los alumnos y maestros que participaron, acusándolos de violar el reglamento y usar recursos sin permiso. Pero esta vez la comunidad no se quedó callada. La profesora Salas redactó una carta y varios docentes la firmaron. Padres que habían llorado al escuchar el violín exigieron explicaciones en correos masivos. Estudiantes que antes eran indiferentes publicaron mensajes de apoyo en grupos y foros. Para cortar rumores, Salas organizó una reunión abierta en el auditorio. Sin micrófonos de lujo ni discursos preparados, relató lo que había ocurrido desde el primer día: burlas, sabotajes, cuerdas dañadas, partituras desaparecidas, acceso bloqueado a salas y exclusión de la Semana de las Artes. No atacó, solo enumeró hechos. El murmullo se volvió un zumbido de indignación. Esa misma tarde la Junta Escolar recibió decenas de quejas formales. 2 días después llegó un aviso que heló a la dirección: la Inspección Regional abriría una investigación por discriminación y abuso de autoridad. Funcionarios llegaron con carpetas, grabadoras y cámaras. Revisaron correos, horarios, depósitos de instrumentos. Entrevistaron a intendentes, profesores, alumnos y padres. Cada testimonio agregaba una pieza al rompecabezas: becas asignadas a dedo, reglas cambiadas según el apellido, favores para unos y trabas para otros. Vargas evitaba los pasillos y se encerraba en su oficina, su sonrisa segura se transformó en un gesto tenso y amargo. Mientras tanto, Mateo seguía asistiendo a clase, cabeza alta, cumpliendo con todo. No celebraba ni buscaba venganza, sabía que las mareas cambian despacio. En la biblioteca, Salas lo buscó con un sobre. Era una invitación a una audición privada en el Conservatorio Nacional con posibilidad de beca completa. Varios maestros habían enviado referencias después de escucharlo en el jardín. Mateo apretó el sobre y se quedó sin palabras. Esa noche, en casa, doña Rosa lo abrazó con lágrimas contenidas y le dijo bajito: lo que es tuyo llega cuando resistes. La noticia corrió como pólvora. Para muchos fue motivo de alegría, para otros, un espejo incómodo que no querían mirar. La investigación siguió su curso y, conforme avanzaba, la escuela cambió de tono. Las conversaciones se volvieron prudentes, las miradas más cautelosas. Nadie podía negar lo evidente: un muchacho con un violín había movido lo que parecía imposible. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los investigadores recorrían la Academia Brimstone revisando archivos, entrevistando alumnos y tomando notas de cada testimonio. Lo que antes eran rumores de pasillo se convirtió en pruebas sólidas: favoritismos en becas, exclusión de estudiantes según su apellido y manipulación de reglamentos a conveniencia del director. El nombre de Vargas aparecía en cada hoja como responsable directo de un sistema injusto. Su imagen de autoridad comenzó a desmoronarse frente a todos. Ya no caminaba con la misma seguridad, se encerraba en su oficina y evitaba cruzarse con los alumnos.
Un día la Junta Escolar convocó a una asamblea general en el auditorio. Padres, maestros y estudiantes llenaron las butacas con nerviosismo. Tras varios minutos de silencio, un representante tomó el micrófono y leyó la resolución. El director Vargas quedaba destituido de manera inmediata e inapelable. El anuncio cayó como un trueno. Hubo aplausos, algunos gritos de alivio y lágrimas de incredulidad. Mateo estaba sentado en una esquina, escuchando en silencio. No sintió venganza ni rencor, solo una paz profunda. Había resistido sin traicionarse y la verdad había salido a la luz. Desde ese momento la academia empezó a transformarse. Se implementaron programas de apoyo real a los becados, se abrió la participación en clubes de arte y se promovieron charlas sobre respeto e inclusión. El ambiente en los pasillos cambió. Ya no se respiraba miedo ni desprecio, sino una prudente esperanza. Mateo seguía con su rutina de estudio y práctica, sin buscar protagonismo. Sin embargo, todos lo reconocían como el símbolo del cambio. Llegó el final del semestre y se anunció una nueva gala, distinta a las anteriores. Esta vez no habría listas manipuladas ni exclusiones secretas. Todos los alumnos destacados serían celebrados. El auditorio se llenó de familias y profesores. Doña Rosa ocupaba la primera fila con un vestido azul sencillo y la mirada orgullosa. Cuando pronunciaron el nombre de Mateo Ramírez, el aplauso fue fuerte y sincero. Subió al escenario con paso seguro, tomó el violín y dejó que su música hablara por él. La melodía no era triste ni combativa, era luminosa y vibrante, como una carta de amor a su abuela, a su barrio y a cada lucha que había librado en silencio. Las notas flotaron por el aire como si iluminaran cada rincón. Al terminar, todo el auditorio se levantó en un aplauso unánime. Hubo lágrimas, vítores y abrazos. Mateo bajó la cabeza humildemente, pero en su interior sentía una calma que nunca había experimentado. Esa noche, al salir con su abuela bajo un cielo lleno de estrellas, ella le tomó del brazo y le dijo con ternura: «Siempre fuiste más grande que cualquier escenario». Mateo sonrió en silencio, entendiendo que su historia apenas comenzaba. Tras la destitución de Vargas, Bristol amaneció con un aire distinto. Los pasillos ya no estaban cargados de esa tensión pesada que durante meses había sofocado cada rincón. Ahora se escuchaban conversaciones más animadas, risas contenidas que antes eran imposibles y hasta los muros parecían respirar con más calma. Aún así, quedaban rastros de desconfianza. Algunos alumnos evitaban hablar en público sobre lo ocurrido, temiendo represalias de quienes todavía apoyaban al viejo director. Mateo notó de inmediato el cambio en la forma en que lo miraban. Los mismos compañeros que antes se reían de sus zapatos gastados ahora lo saludaban tímidamente. Otros se acercaban a escuchar cómo practicaba en la sala de música, fascinados por la intensidad de su violín. Más de uno le preguntaba: «¿Cómo logras que suene así, con tanto sentimiento?». Él respondía siempre lo mismo, con humildad: «No es el violín, es lo que llevas dentro». Esa frase empezó a repetirse en los pasillos como un eco inspirador. La profesora Salas, orgullosa, sonreía cada vez que la escuchaba en boca de otros alumnos. El profesor Ríos incluso la mencionó en una de sus clases de historia, comparando la perseverancia de Mateo con la de grandes personajes que cambiaron el rumbo de su tiempo. En casa, doña Rosa no dejaba de contar la historia en el barrio. Cada vez que veía a una vecina, relataba cómo su nieto había conmovido a todo un público y cómo la injusticia, por fin, había comenzado a derrumbarse en Bristol. Los niños lo seguían cuando iba por pan, lo llamaban el violinista y hasta intentaban imitarlo golpeando cuerdas de nylon tensadas en cajas de madera. Pero con la admiración también llegó un nuevo peso, la expectativa. Mateo sentía que todos esperaban algo más de él. Por eso, cada noche seguía practicando con disciplina. El sonido del arco llenaba su pequeño departamento mientras doña Rosa lo escuchaba desde la cocina. Una noche ella se acercó, le puso la mano en el hombro y dijo: «Hijo, no olvides que lo que haces no es solo por ti, sino por todos los que nunca tuvieron voz». Mateo sonrió, aunque en su interior todavía luchaba contra el miedo de no estar a la altura. El conservatorio había enviado la invitación para una audición privada, y esa oportunidad lo llenaba de ilusión, pero también de nervios.
Sabía que debía prepararse como nunca antes. La profesora Salas lo apoyaba con ejercicios cada vez más exigentes, corrigiendo cada postura y cada nota, mientras lo animaba con palabras firmes. Tu música ya abrió una puerta, Mateo. Ahora tienes que atravesarla con paso seguro. En el barrio, en la academia, en cada rincón donde se hablaba de él, la misma idea resonaba, algo estaba cambiando. Y aunque Brimstone aún conservaba sombras y miradas duras, el miedo se había roto. Lo que ocurrió en los jardines ya no era solo un recuerdo, era una leyenda viva. Y Mateo sabía, con el corazón acelerado, que esa historia apenas estaba comenzando. Los días en Brimstone siguieron, y Mateo enfocó toda su energía en la audición del Conservatorio Nacional. No era un simple examen, era la posibilidad de transformar su vida y honrar cada sacrificio hecho en el barrio. La profesora Salas lo citaba cada tarde. Empezaban con respiración, luego escalas lentas y arpegios que templaban su oído y sus manos. Después, pasaban a pasajes veloces que exigían precisión. Primero control, después emoción, insistía ella con firmeza. Eligieron 3 piezas, un adagio clásico para mostrar su vibrato, un allegro para lucir agilidad y, como cierre, una melodía propia, la misma que había conmovido en el jardín de Brimstone. Esa es tu voz, Mateo. Si la tocas con verdad, nadie podrá ignorarte, aseguró Salas. Mientras tanto, el profesor Ríos lo invitaba a hablar en sus clases. Le pedía que contara cómo enfrentaba el miedo. Mateo hablaba poco, pero con sinceridad, y muchos alumnos lo escuchaban con ojos brillantes. En los pasillos, algunos que antes lo despreciaban se acercaban ahora con disculpas. Luis Ortega, con voz temblorosa, le dijo, me equivoqué contigo. Mateo estrechó su mano sin palabras. A veces el perdón nace del silencio. En casa, doña Rosa preparaba café y repasaba cada día su ropa para la audición. Lo que es tuyo llega cuando resistes, repetía con calma. Mateo asentía, aunque por dentro sentía la presión crecer. Practicaba incluso en el autobús, moviendo los dedos en el aire, tarareando frases para memorizar digitaciones. Una tarde, Salas le regaló una resina nueva para el arco. Para que recuerdes que el sonido nace del roce, como la fuerza nace de la fricción. Mateo guardó ese detalle como un amuleto. La noche antes de la prueba casi no pudo dormir. Revisó cada cuerda, ordenó partituras en una carpeta gastada y colocó su camisa blanca limpia en el respaldo de una silla. Doña Rosa lo abrazó y le sirvió té de manzanilla. Mañana no intentes demostrar nada. Solo cuenta tu historia. Al amanecer, la ciudad estaba fría, con una luz clara que iluminaba las calles mojadas. El conservatorio se alzaba solemne con puertas altas de madera y un eco antiguo en sus pasillos. Los aspirantes esperaban con estuches brillantes, algunos practicando escalas veloces, otros revisando partituras. Mateo eligió el silencio. Entregó su registro, recibió un número y buscó un rincón donde respirar. Miró la franja dorada de luz que entraba por una ventana y recordó el jardín de Brimstone, los aplausos de su abuela, las risas de los niños del barrio. Lo que llevo dentro, pensó. Al escuchar su nombre, sintió que el corazón golpeaba como un tambor. Caminó por un pasillo estrecho, cruzó junto a una mesa con tazas de café y llegó hasta la puerta de la sala. Se detuvo un segundo, ajustó el mentón y cerró los ojos. Una asistente abrió con suavidad y dijo, adelante, Mateo Ramírez. Era el momento de convertir toda su lucha en música. La sala del conservatorio era amplia, con muros cubiertos de paneles de madera que absorbían cada sonido. 3 jurados lo esperaban detrás de una mesa larga, rodeados de partituras, lápices y relojes. El silencio era tan denso que el crujido del piso bajo los zapatos de Mateo sonó como un trueno. Saludó con un leve movimiento de cabeza y colocó su estuche sobre una silla. Despegó el violín con calma, como si cada gesto fuera parte de un ritual. Mientras afinaba las cuerdas, los jurados lo observaban sin emoción, acostumbrados a cientos de aspirantes cada año. El primero en hablar, un hombre de barba gris, dijo con voz firme, cuando esté listo, comience. Mateo asintió y colocó el violín bajo el mentón.
Recordó las palabras de Salas: no toques para impresionar, toca para decir la verdad. Comenzó con el adagio clásico. Las notas lentas llenaron el aire con un vibrato suave, cálido. Cada movimiento del arco parecía una respiración profunda, controlada. El segundo jurado, una mujer de cabello recogido, inclinó apenas la cabeza, tomando notas rápidas en una hoja. Luego llegó el allegro. Los pasajes veloces exigían agilidad. Mateo apretó el arco y dejó que sus dedos volaran sobre el diapasón. Alguna nota rozó el límite de la afinación, pero supo sostenerla con firmeza. No busques perfección, busca coraje, se repitió en silencio. Por último, llegó la pieza propia. El corazón le golpeaba en el pecho mientras apoyaba el arco. La melodía nació suave, casi tímida, como un recuerdo. Después creció con fuerza, trayendo imágenes de su barrio, de su abuela cosiendo en la cocina, de los niños imitándolo en las calles. Era música sin adornos, pero llena de verdad. En ese instante, Mateo dejó de pensar en jurados, en becas o en resultados. Solo tocaba para sí mismo y para quienes siempre habían creído en él. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio volvió a adueñarse de la sala. Ninguno de los tres jurados aplaudió, pues no estaba permitido, pero en sus miradas algo había cambiado. El hombre de barba anotó algo más largo de lo habitual. La mujer con cabello recogido levantó la vista y sostuvo la mirada de Mateo por unos segundos antes de volver a escribir. El tercero, un joven de lentes redondos, simplemente cruzó los brazos y respiró hondo, como si buscara ocultar una emoción inesperada. Mateo bajó el violín con calma, guardó el instrumento en su estuche y agradeció con un gesto respetuoso. Salió de la sala con las piernas temblando, sin saber si había fallado o triunfado. Afuera, el pasillo seguía lleno de aspirantes esperando su turno. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con nervios. Mateo respiró hondo y se dijo a sí mismo: sea cual sea el resultado, ya cumplí. Toqué mi verdad. Pasaron los días después de la audición y el tiempo pareció estirarse. Mateo despertaba antes del alba, preparaba café para su abuela y salía a caminar con el estuche a la espalda. En Bristol las clases seguían, pero todo tenía otro color. Algunos profesores le preguntaban cómo se había sentido frente al jurado, otros solo le sonreían al pasar. En la sala de música practicaba pasajes cortos y se obligaba a parar antes del cansancio, porque Salas le había dicho que ahora lo importante era conservar la cabeza fría. Cuando ella lo encontraba afinando a ciegas, respiraban juntos hasta 4 y repetía en voz baja: primero calma, luego verdad. Por las tardes visitaba a Ríos, que le pedía escribir en una libreta 3 cosas aprendidas del proceso. Mateo anotaba, día tras día: paciencia, disciplina, gratitud. Por la noche, Doña Rosa cerraba la ventana para que no entrara polvo del patio y le servía un té de canela. A veces le hablaba de su juventud y de las veces que pensó rendirse. Otras solo se sentaban en silencio, escuchando la ciudad desde lejos. La carta llegó un martes a media mañana. Un sobre del conservatorio con su nombre en tinta azul. Mateo lo tomó con manos temblorosas, respiró hondo y lo abrió despacio. Adentro había 2 páginas, la primera agradecía su presentación y decía que el jurado había valorado su musicalidad y su coraje, la segunda confirmaba su admisión con beca completa para el programa juvenil, con acceso a maestros, instrumentos y salas de estudio. La vista se le nubló. Caminó hasta la cocina y dejó el papel sobre la mesa como si fuera frágil. Doña Rosa lo leyó de pie y luego lo abrazó sin hablar. Él sintió el olor a jabón de su delantal y comprendió que muchas cosas habían cambiado para siempre. Después llamaron a la profesora Salas, que soltó un suspiro de alivio y dijo que no estaba sorprendida, solo feliz. Ríos celebró al otro lado del teléfono con un bravo redondo y pidió permiso para compartir la noticia en el tablón. Esa tarde Mateo regresó a la academia con el sobre bien guardado. En los pasillos algunos alumnos lo festejaron a palmadas, otros se quedaron callados. Luis Ortega se acercó con timidez, lo felicitó y añadió que quería asistir a la próxima práctica para escuchar de cerca. Mateo sonrió y dijo que era bienvenido. En el barrio, los vecinos pusieron música en la calle y una vecina horneó pan para la tarde.
Los niños corrían alrededor del banco donde Mateo afinaba y le pedían que tocara la melodía del jardín. Él la inició despacio y dejó que el arco encontrara su peso. No era un concierto ni un examen. Era un agradecimiento compartido. Al caer la noche, ya en su cuarto, guardó las páginas del conservatorio en una carpeta y escribió con lápiz: ahora empieza el trabajo de verdad. Luego apagó la luz y escuchó su respiración. Afuera, la ciudad seguía su rumor de camiones y voces. Mateo sonrió en la oscuridad y se dijo sin miedo: estoy listo. La noticia de la admisión de Mateo al conservatorio no tardó en llegar a todos los rincones de Bristol. En la academia, los pasillos se llenaban de murmullos cada vez que él aparecía. Para muchos alumnos, lo suyo era un triunfo compartido, una prueba de que el esfuerzo podía abrir puertas incluso en una institución marcada por el favoritismo. Para otros, en cambio, era un recordatorio incómodo de que el poder había cambiado de manos. El nuevo director interino convocó a una reunión general en el auditorio. Habló de reformas, de apoyo a estudiantes de bajos recursos, de una Bristol más inclusiva. Prometió salas de práctica abiertas, becas adicionales y tutorías personalizadas. Algunos lo escucharon con entusiasmo, otros con desconfianza. Mateo, sentado en las filas traseras, sabía que los discursos eran importantes, pero que lo verdadero se demostraría en los hechos. Mientras tanto, su vida se transformaba en algo más intenso. Cada día practicaba con horarios estrictos, escalas al amanecer, piezas clásicas al mediodía y composiciones propias por la tarde. La profesora Salas lo guiaba con paciencia, corrigiendo detalles mínimos. No basta con emocionar, debes sostener la emoción con técnica, repetía. En más de una ocasión lo hizo repetir un mismo pasaje 20 veces, hasta que cada nota quedara limpia. En su casa, doña Rosa observaba los cambios con una mezcla de orgullo y nostalgia. Ya casi no eres aquel niño tímido que llegó con los zapatos rotos, le decía mientras le servía arroz con frijoles. Ahora cargas contigo los sueños de muchos. Mateo sonreía, aunque dentro de sí sentía el peso de esa responsabilidad. Sabía que no era un simple estudiante, se había convertido en símbolo de resistencia para todo el barrio y para sus compañeros becados. Un sábado por la tarde lo invitaron a dar un pequeño concierto comunitario en la plaza del vecindario. El escenario era improvisado, unas luces prestadas, sillas de plástico y un micrófono que fallaba. Pero cuando Mateo comenzó a tocar, el ruido de la calle desapareció. Su violín llenó el aire con una melodía que hablaba de esperanza y lucha. Los niños se acercaron hasta quedar a su lado, algunos moviendo las manos como si también tocaran. Los adultos aplaudieron de pie, con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando comprendió que la música tenía un poder que iba mucho más allá de exámenes o becas, podía unir a la gente, hacerlo sentir parte de algo más grande. Al regresar a casa esa noche, guardó el violín en su estuche con cuidado. Miró por la ventana y vio las luces lejanas de la ciudad. Recordó las palabras de su abuela: lo que es tuyo llega cuando resistes. Ahora entendía que resistir no era solo soportar el dolor, sino también aceptar el desafío de brillar. El futuro en el conservatorio lo esperaba, pero Bristol seguía siendo el lugar donde había aprendido a luchar. Y en su corazón, supo que todavía quedaban batallas por enfrentar. El primer día en el Conservatorio Nacional fue como entrar en otro universo. El edificio, con vitrales que teñían la luz y techos altísimos, imponía respeto desde la entrada. En los pasillos se escuchaban escalas veloces de piano, voces afinando y arcos de violín corriendo con seguridad. Todo sonaba brillante, ensayado, perfecto. Mateo avanzó con su estuche gastado entre alumnos de instrumentos nuevos y uniformes impecables. Por un momento pensó que no pertenecía allí, pero recordó la frase de Salas: no es el instrumento, es lo que llevas dentro. Esa idea le dio fuerzas para entrar en su primera clase. El maestro pidió que cada estudiante tocara una pieza breve. Sus compañeros mostraron técnica impecable, con movimientos fluidos y confianza aprendida desde niños. Cuando llegó su turno, Mateo eligió su melodía del barrio. No era compleja, pero cada nota llevaba consigo la voz de su abuela, el polvo de las calles y los años de esfuerzo.
El salón quedó en silencio, y el maestro comentó, tienes algo que no se enseña, ¿verdad? Ahora debemos pulirla. Los días siguientes fueron una prueba constante. Tenía que leer partituras complejas, memorizar técnicas nuevas y practicar a un ritmo agotador. A veces los dedos le ardían y la espalda dolía, pero seguía adelante. Salas corregía cada detalle, posición de codo, presión del arco, respiración antes de un pasaje difícil. Primero claridad, luego emoción, repetía. En casa, doña Rosa lo recibía siempre con la mesa servida. Cuando notaba que tocaba sin alma, lo interrumpía, esa nota no eres tú, vuelve a empezar. Y Mateo obedecía. Entendía que la música no solo se construía con disciplina, también con verdad. Pronto conoció a Sofía, una sellista que lo invitó a ensayar dúos para afinar el oído. Luego a Daniel, un pianista que le propuso practicar ritmos y preparar una pieza en conjunto. Al principio dudó, pero descubrió que tocar acompañado era distinto, ya no era demostrar fuerza, sino dialogar. Cada frase musical era una pregunta y cada respuesta abría un camino nuevo. El conservatorio imponía auditorías internas, metas semanales y un nivel de exigencia desconocido para él. Hubo mañanas en que se sintió derrotado al compararse con otros más virtuosos, pero entonces recordaba el jardín de Bristol y la ovación inesperada. Guardaba la resina que Salas le había regalado como un amuleto y se repetía, el sonido nace del roce, como la fuerza de la fricción. Al final del primer mes, el maestro anunció una muestra interna para familias y docentes. No era un concurso, sino una presentación del proceso. Sofía y Daniel insistieron en que participara con ellos y además tocara su melodía del barrio, revisada y más sólida. Esa noche Mateo escribió en su libreta, no demostrar, solo contar la verdad. Después apagó la luz y sonrió en la oscuridad. Incluso entre vitrales y trajes impecables, lo que lo había llevado hasta allí seguía intacto. La noticia de la muestra interna del conservatorio corrió rápido. No era un concurso, pero para muchos alumnos se trataba de la oportunidad de mostrarse frente a maestros, familiares y posibles patrocinadores. El ambiente se volvió más competitivo y las sonrisas entre pasillos empezaron a mezclarse con miradas calculadoras. Mateo ensayaba con Sofía y Daniel cada tarde. El trío elegía fragmentos sencillos pero expresivos, trabajando la coordinación y la escucha mutua. Aquí respira conmigo, le pedía Sofía marcando el compás con el arco del sello. Daniel ajustaba los acordes en el piano y reía cada vez que Mateo aceleraba por nervios. Entre los tres formaron un vínculo de confianza que les dio seguridad para la presentación. Sin embargo, no todos lo veían con buenos ojos. Algunos estudiantes de familias influyentes murmuraban que Mateo había entrado al conservatorio solo por una historia conmovedora y no por mérito real. Uno de ellos, Ignacio, un violinista con técnica impecable, lo enfrentó en el pasillo, tu melodía del barrio está bien para conmover, pero aquí se trata de virtuosismo. No vas a durar mucho. Mateo lo miró sin responder y siguió caminando. Recordaba las palabras de Ríos, a veces la dignidad está en el silencio. La noche de la muestra llegó. El auditorio del conservatorio estaba lleno de padres, maestros y algunos representantes de instituciones culturales. Las luces iluminaban el escenario con un brillo imponente. Mateo sintió el estómago encogerse al ver los rostros atentos, pero Sofía le susurró, recuerda, no estás solo. Los primeros en salir fueron solistas brillantes, arias cantadas con voces potentes, piezas rápidas de violín que arrancaban aplausos, interpretaciones seguras que mostraban años de entrenamiento. Cuando llamaron al trío de Sofía, Daniel y Mateo, el murmullo bajó. Se acomodaron en el escenario y comenzó la música. Al principio los nervios apretaron, pero poco a poco la coordinación apareció. El sello marcaba el pulso, el piano llenaba los silencios y el violín de Mateo añadía un hilo emotivo que atravesaba la sala. El momento más esperado llegó cuando Mateo presentó su melodía revisada. El auditorio quedó en silencio. Tocó con fuerza y dulzura, con una mezcla de disciplina nueva y la misma verdad que lo había traído hasta allí. No buscaba impresionar, solo contar su historia. Y esa honestidad hizo que los asistentes escucharan sin moverse. Al terminar, hubo un aplauso prolongado,
más cálido que los anteriores. Entre bastidores, algunos compañeros lo felicitaron con sinceridad, mientras otros guardaban silencio incómodo. Ignacio lo observaba con una sonrisa forzada, consciente de que aquella interpretación había dejado huella. Mateo respiró hondo. Entendió que en el conservatorio, como en Bristol, también existirían sombras y resistencias. Pero también supo que había dado un primer paso firme en ese nuevo escenario. Tras la muestra interna, Mateo empezó a notar un cambio en la forma en que lo miraban dentro del conservatorio. Algunos maestros se acercaban al final de las clases para felicitarlo y darle consejos más personales. Una de las profesoras de teoría musical comentó: «Tienes un oído intuitivo, pero ahora hay que educarlo con paciencia. Si logras equilibrar corazón y técnica, serás un músico completo». Mateo agradecía cada palabra con humildad, consciente de que aún le quedaba mucho camino. No solo los maestros lo observaban distinto. Varios estudiantes becados lo buscaban para pedirle consejo. «¿Cómo haces para no rendirte cuando sientes que no encajas?», le preguntó una chica de primer año que venía de una colonia humilde. Mateo la miró y respondió con sencillez: «Recuerdo de dónde vengo y para quién toco. Eso me da fuerza». Poco a poco, su experiencia se volvió un referente para otros que también cargaban con dudas. El director interino lo llamó a su oficina una tarde. Allí, frente a una biblioteca enorme y un escritorio repleto de partituras, le dijo: «Mateo, tu historia inspira. Pero más allá de la emoción, tienes disciplina y eso es lo que valoramos. El conservatorio necesita jóvenes como tú para mostrar que la música no pertenece a una élite, sino a todos». Le entregó un reconocimiento escrito que sería añadido a su expediente académico. Para Mateo, ese papel significaba más que un premio, era la prueba de que sus esfuerzos comenzaban a ser respetados. Mientras tanto, las tensiones no desaparecían. Ignacio y un grupo cercano a él lo miraban con desdén, comentando que el conservatorio estaba bajando su nivel al dar protagonismo a un becado. Una tarde incluso lo encontraron en un pasillo y le advirtieron que la próxima audición no sería tan sencilla. Mateo no respondió con palabras, solo siguió practicando con más intensidad. Había aprendido que el mejor argumento estaba en el sonido de su violín. En Bristol, la comunidad seguía celebrando sus logros. Doña Rosa mostraba orgullosa los recortes de periódico donde se mencionaba su nombre, y los niños imitaban su postura con palos de escoba como si fueran arcos. Cada vez que Mateo regresaba al barrio, sentía que llevaba consigo no solo su propio sueño, sino la esperanza de todos. Una tarde, durante un ensayo abierto, varios maestros de alto rango se sentaron al fondo de la sala para observarlo. Mateo tocó su melodía original, ahora perfeccionada, con un arco firme y una expresividad más madura. Cuando terminó, uno de los maestros comentó en voz baja: «Ese muchacho tiene algo que no se puede enseñar, autenticidad». Mateo salió del aula con el corazón acelerado. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero también comprendió que su camino ya no era invisible. Estaba comenzando a ser escuchado, y con ello, su historia se transformaba en un faro para otros que soñaban desde la periferia. El tiempo en el conservatorio transformó a Mateo de un joven inseguro en un músico con propósito. Cada clase, cada ensayo y cada caída habían pulido no solo su técnica, sino también su carácter. Aprendió que la música no era una carrera de velocidad, sino un viaje de resistencia. Y en ese viaje, Bristol seguía siendo su raíz. Un año después de su ingreso, el conservatorio organizó un concierto abierto al público en el gran auditorio de la ciudad. Mateo fue elegido para participar como solista invitado, un honor reservado solo a quienes habían demostrado crecimiento excepcional. El programa incluía obras clásicas, pero al final le dieron espacio para presentar una pieza propia. Era la primera vez que tendría un escenario tan grande, con cientos de personas reunidas para escuchar. La noticia llegó a Bristol como un eco de esperanza. Vecinos, amigos y maestros planeaban viajar juntos en autobuses para acompañarlo. Doña Rosa preparó su vestido más cuidado y guardó el boleto como si fuera un tesoro. «Hoy no solo tocas por ti, tocas por todos nosotros», le dijo la noche anterior mientras acomodaba su corbata. El día del concierto,
El auditorio brillaba bajo luces imponentes. Mateo salió al escenario con el violín en la mano y recordó todo lo vivido, las burlas iniciales, la humillación del director Vargas, los ensayos interminables, las lágrimas de su abuela. Cada recuerdo era una chispa que encendía su determinación. Comenzó con las piezas del repertorio clásico, ejecutadas con precisión y elegancia. Pero el verdadero momento llegó con su composición original, una obra que unía melodías sencillas con pasajes intensos. El público escuchó en silencio absoluto. En esas notas estaban las calles polvorientas del barrio, la voz de los niños jugando, el eco de las luchas silenciosas que tantas veces habían quedado sin reconocimiento. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio se convirtió en una ovación de pie. Los aplausos resonaban como un río imparable, y entre el público Mateo alcanzó a ver a su abuela llorando con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Supo entonces que no importaba lo que dijeran críticos o rivales, había cumplido con lo más importante, contar la verdad a través de la música. Esa noche regresó a su habitación con el violín aún en las manos. Miró por la ventana las luces de la ciudad y pensó en todos los que, como él, alguna vez sintieron que no tenían un lugar en el mundo. No se trata de dónde vienes, sino de cuánto estás dispuesto a resistir, se dijo en voz baja. Así terminó una etapa, pero comenzó otra, la de convertirse en ejemplo para nuevas generaciones. Y aunque su camino apenas empezaba, Mateo sabía que cada acorde, cada ensayo y cada triunfo llevaría siempre un nombre grabado en el corazón, Bristol, el lugar donde había aprendido que hasta en la más dura de las tierras puede brotar música capaz de cambiarlo todo. La historia de Mateo nos recuerda que, aunque intenten silenciar la verdad, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Lo que comenzó como una burla en los pasillos de Bristol terminó convirtiéndose en un legado que nadie pudo detener. En cada lucha, en cada lágrima y en cada acorde, quedó demostrado que el talento y la dignidad pueden florecer incluso en los lugares más hostiles. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Verdades Ocultas, el canal donde recordamos que detrás de cada rostro hay una batalla, y detrás de cada batalla, una verdad que merece ser contada. Nos vemos en la próxima historia.